Muy buenas tardes, ingeniero Francisco Chancusi. El día de hoy, el grupo conformado por Almache Edison, Guamán Cintia, Kaisa Lenin, Kaisa Leonela y Viracucha Jason, les hablaremos de un tema bastante importante, el cual es la preparación de suelo. ¿Qué podemos hablar sobre preparación del suelo? Básicamente podríamos hablar de cosas como estas, sí, las cuales podríamos decir que son básicamente lo esencial para nosotros en la agricultura, el cual sería como los arados, o sea, todo lo que se va a hacer antes de cualquier siembra, etcétera, etcétera. En este caso hablaremos un poco sobre el mejoramiento de la estructura del suelo, la facilidad de germinación de las plantas y la optimización de la retención de agua y nutrientes. En este caso, para esto lo que se necesita son básicamente las maquinarias, las cuales van a pasar haciendo toda esta rastra, dejando la tierra más suave, apta para que cualquier semilla pueda terminar su germinación y absorber la mayor parte de nutrientes y agua al mismo tiempo, como son el caso del maíz, el caso de las hierbas como para el pasto de ganado, etcétera. Y también vamos a hablar acerca de los tipos de preparación de suelo. En estos tipos de preparación de suelo lo que tenemos son la preparación primaria y la preparación secundaria, los cuales en la preparación primaria se encargan el arado, que consiste en elaborar una labor de profundizar todo este tipo de arado, como lo hablé anteriormente, de realizar este tipo de excavaciones como son estas de acá. Y en este caso sería básicamente, como le digo, suavizar la tierra para que cualquier tipo de semilla pueda realizar este que para esto también se utilizan lo que son rastras y rodillos, los cuales son encargados de romper los pedazos de tierra más gruesos que se quedan al momento de realizar el arado, los cuales serían como tipo estos de acá que se puede observar arriba. Los factores que influyen en la preparación del suelo, tenemos lo que son los tipos de suelo y las condiciones climáticas que influyen en esto. En este caso podríamos hablar de los tipos de suelo, en este caso el tipo de suelo franco, que sería como tipo este que se puede observar acá arriba, y también hablaríamos de lo que son los tres tipos de suelos principales que conforman este suelo, el cual es el arenoso, el limoso y el arcilloso, formando así un tipo de suelo de tipo franco, el cual es el mejor que se puede decir para la siembra y cultivo de cualquier tipo de producto agrónomo que se pueda observar ahí, ¿no? Y también lo que son los cambios climáticos, los cuales influyen bastante en este tipo de tema, porque nosotros necesitamos un buen cambio de clima para, en este caso sería la siembra. En este caso necesitamos que cuando se va a sembrar haga una tremenda lluvia, lluvias como esta, para que nosotros podamos tener una profundidad de campo bastante grande. Para nosotros después de eso pasar el arado, y después de eso volver a agregar más agua, después de eso botar la semilla, volver a tapar y volver a agregar más agua. En este caso, al hacer este tipo de pasos, lo que hacemos es que la planta absorba la mayor parte de humedad y pueda tener una germinación más buena para el crecimiento apto de cualquier tipo de planta. Y también tenemos lo que son los cultivos objetivos, que requieren diferentes tipos de condiciones. En este caso yo hablaría un poquito más acerca del cultivo del arroz, el cual es este acá, el cual necesita un bastante exceso de agua, como se puede observar. Se puede observar que tiene bastante tipo de humedad, porque ¿qué pasa si es que esa planta se queda sin agua? Esa planta va a morir, no va a crecer. En este caso lo que ella necesita es bastante tipo de agua. Es el tema de las técnicas comunes de la preparación del suelo, el cual podríamos hablar acerca del arado convencional. El arado convencional nos dice que es una técnica agrícola de voltear las capas superiores del suelo y dejar en la parte exterior las partes inferiores del suelo. ¿Qué hacemos? ¿Qué beneficio obtenemos al realizar esto? Pues realizamos una mayor filtración de agua hacia la parte de las plantas, y también obtenemos lo que son un aumento de los nutrientes de la parte que se encuentran en la parte de abajo, porque la parte de arriba, obviamente como ya el cultivo anterior debió acabarse todos los nutrientes de la parte de arriba, entonces lo que nosotros hacemos es voltear la capa superior hacia la capa inferior y obtener un mayor aumento de los nutrientes. En este caso también pasaríamos a hablar lo que son de las rastras y las gradas, que son herramientas agrícolas que desmenuzan el suelo y eliminan las materias como hierbas malas y materia agrícola, haciendo que se mezclen una sola con el tipo de la arena. Lo que esto hace es aumentar los nutrientes beneficiarios a este tipo de tierra. Y también, bien, para finalizar les dejo un pequeño video de mi persona hablándoles un poco de acerca de cómo el tractor realiza una pequeña excavación y dejando todo preparado para la siembra del maíz, y también de cómo realiza el pase el arado, perdón, para la siembra de pastos para el ganado,
etcétera, entre otros tipos de cosas. Así que vamos con el video. Pues básicamente podríamos decir lo que es para nosotros como agrónomos, pues todo lo que es la tierra para el cultivo, el manejo y el control de plagas, etcétera. En este caso vamos a hablar un poco del arado convencional, los arados, el arado primario y el arado secundario, los tipos de germinaciones que van a haber durante esta etapa, la profundidad que se realiza al hacer esta excavación. En este caso, como pueden observar en la parte de acá, se observa un arado, el cual fue hecho con una de las maquinarias, porque bien sabemos que si nosotros a mano jamás podríamos llegar a hacer estas partes tan profundas de excavación. En este caso este fue hecho para la siembra y el cultivo del maíz. Y pues hay otras que son básicamente diferentes, el cual solo le pasan la rastra y luego se riega toda la semilla y después se tapa a sí mismo con otro tipo de rastra. En este caso, este sería para el tipo de germinación de semilla, como son pastos particulares, como se puede ver en esta parte de acá, el cual es básicamente todo hecho para la siembra de animales y todo eso. En este caso, para preparar antes la tierra se necesita primero pasar el tractor, sacar las malas hierbas del tipo de material orgánico que se encuentre. Los arados de disco cortan y voltean el suelo con discos metálicos ideales para terrenos con residuos vegetales. Los arados de vertedera elevan y voltean la tierra mejorando la aireación y descomposición de residuos. Los rotocultores desmenuzan y mezclan el suelo superficialmente controlando las malezas. Las subsoladoras descompactan el suelo mejorando la infiltración de agua y penetración de raíces. Bueno, yo les hablaré de los perfiles del suelo, las capas y sus horizontes. Si realizamos un corte transversal o una calicata de 2 a 3 metros, podremos observar los horizontes que lo componen. El horizonte A se presenta en la capa superficial de la calicata. Esta es rica en materia orgánica y suele presentar una coloración oscura. El horizonte B es más rico en arcilla y minerales, por lo cual presenta un color más claro. En resumen de los horizontes, el horizonte O es de los primeros centímetros del suelo. El horizonte A es rico en materia orgánica. El horizonte B tiene minerales finos. El horizonte C son los fragmentos de la roca madre. El horizonte D es la roca madre. Con un poco más de profundidad encontramos en primer y segundo lugar el horizonte A y B. Este presenta subhorizontes cuya nomenclatura varía mucho en función de los autores. En tercer lugar encontramos el horizonte C, que representa a la roca madre. Finalmente encontramos el horizonte R o roca madre subyacente. En suelos cultivados, los horizontes superiores se mezclan en ocasiones por los labores de la labranza y así forman la capa arable. Si se analiza el perfil de un suelo boscoso no labrado, se encuentran horizontes muy definidos. En el subhorizonte O encontramos los subhorizontes O1 y el subhorizonte O2. El subhorizonte O1 presenta una capa superficial donde se encuentran residuos vegetales y animales que se descomponen en él. En el subhorizonte O2 se encuentra la materia orgánica descompuesta por acción de los microorganismos que habitan en él. En el horizonte A encontramos tres subhorizontes. El subhorizonte A1 es una capa enriquecida por la acumulación de la materia orgánica. En el subhorizonte A2, en esta capa la concentración de la materia orgánica es cada vez menor. El subhorizonte A3 es una capa diferenciada de transición. En el horizonte B encontramos tres subhorizontes. El horizonte B1 es una capa de transición no diferenciada. El horizonte B2 constituye una zona de acumulación de coloides formadas por arcilla. El subhorizonte B3 es de transición al horizonte C.
Compañeros, buenas tardes, ingenieros. Bueno, mi tema me ha tocado sobre los impactos ambientales de la preparación del suelo. Una, la degradación del suelo y las prácticas agrícolas intensivas reduce la fertilidad y la capacidad del suelo para retener como el agua, los nutrientes. La otra es por falta de dificultad en la introducción del agua y el crecimiento de las raíces, mientras que la erosión elimina también las capas superiores del fértil de un suelo. Bueno, el día de hoy le voy a hablar acerca de la agricultura sostenible. Primero, para empezar, la agricultura sostenible es un sistema agrícola que se basa en tres aspectos muy importantes, lo cual es lo económico, lo social y sobre todo lo más importante de este tema, lo medioambiental. Aquí podemos recalcar dos temas de suma importancia, los cuales es la rotación de cultivos y la cobertura vegetal. ¿A qué me refiero con la cobertura vegetal? La cobertura vegetal podemos encontrar ya sea materia vegetal viva o muerta. En la materia viva podemos encontrarnos ya sea como plantas angiospermas, las cuales son las que se producen en vainas. Estas plantas ayudan al suelo a adquirir nitrógeno, que es un elemento muy esencial para tener un suelo muy apto. Y como siguiente punto tenemos a la rotación de cultivos. La rotación de cultivos consiste en intercambiar cultivos de diferentes especies. Es decir, como aquí podemos ver, nos encontramos con un cultivo de lechuga, allá de brócoli, cebolla y así sucesivamente. Bueno, esto busca intercambiar cultivos para así garantizar un mejor rendimiento en el consumo, o también ya sea para tener diferentes requerimientos nutricionales que necesita cada tipo de cultivo, y así intercalar y no tener muchas plagas por lo general. Ahora les voy a hablar acerca del rol de la labranza mínima en la agricultura de conservación. Podemos recalcar un tema que es la relación con cultivos de cobertura, los cuales los cultivos de cobertura protegen el suelo, mejoran su estructura, además de ayudar a la fertilidad del suelo, y también ayudan a controlar de una cierta manera las malezas y plagas por lo general, además de aumentar la biodiversidad del suelo. Como siguiente tema tenemos la integración de rotaciones de cultivos. Estos ayudan a mejorar la salud del suelo, reduce la incidencia de plagas y enfermedades. Bueno, por lo general podemos recalcar unas estrategias para llegar a esta agricultura de conservación, lo cual es de mucha importancia la capacitación, es decir, dar a conocer a las demás personas acerca de este tipo de agricultura de conservación, ya que mediante esto tendrán conocimiento, y esto les ayudará a mejorar las habilidades y conocimientos de los agricultores, promoviendo así a prácticas agrícolas que puedan aplicarlo y hacerlo uso en sus terrenos, en sus cultivos, proteger el suelo, mejorar su fertilidad. Como podemos observar en estos cultivos, en esta parcela de lechuga, incorporamos materia orgánica, ayudará a mantener la humedad del suelo y así promover un óptimo desarrollo de las plantas. Existe otro tipo que es la materia muerta, es decir, podría ser malezas secas. Materia seca, al colocar encima de esto también ayudará a mantener la humedad y en cierto sentido a reducir el crecimiento de malezas, las cuales afectan mucho a las parcelas, a los cultivos. Una estrategia para, en caso de tener las malezas, es necesario aplicar herbicidas, las cuales son muy recomendadas. Podemos observar una parte de cobertura vegetal, o también denominada como materia orgánica, producida por las hojas de la planta de guava, y tenemos hojarasca. Esto ayuda a distintos componentes, ya que al descomponerse ayuda también como un abono hacia el árbol y mejora la capa del suelo. Y
Y eso es todo. Muchas gracias, estimado profesor.